Gracias. Bien, buenas tardes. Esta es nuestra primera sección sobre metodología de la investigación filosófica, ¿no? Cuando se habla de metodología, se está hablando de método. O sea, siempre se habló, ustedes que son filósofos, cuando se habló del estatuto científico, cuando se habla de una ciencia y uno intenta tratar de conocer una ciencia, siempre se habla de dos elementos, el objeto y el método. Toda la polémica, por ejemplo, del Círculo de Viena, de, ¿cómo se llama este muchacho? Carnap, con respecto al tema de la ciencia, siempre el tema gira en torno a lo que se llama el objeto y el método, ¿no? Entonces, cuando se habla de objeto es el contenido, de qué trata la materia, de qué trata la asignatura, de qué trata tu investigación o de qué trata la ciencia. Por ejemplo, cuando hablamos de matemática, el objeto son los números, y cuando hablamos de química, el objeto son los fenómenos químicos. Cuando hablamos de filosofía, el objeto por antonomasia de la filosofía es el ser y el sentido, ser y sentido de todas las cosas, ¿no? En principio, de entrada, como nace la filosofía. Entonces, una cosa es el contenido, otra cosa es el método. Entonces, el objeto es el contenido y el método es la prueba, es salir de lo que se llama la hipótesis y convertir la idea en una teoría, en una ley, en algo que tú dices, no, eso es científico, ya eso está validado o procesado por el método científico. Entonces, ¿qué es la metodología? La metodología es método, es el método. La metodología nace con unos pasos muy simples que son, por lo menos en la ciencia, ¿no? Porque la metodología, si uno se va a Aristóteles, lo que se llama la inducción, la deducción, la analogía, seguirá otros criterios de juicio de prueba. Las pruebas son lógicas, no son pruebas visibles, sensibles. Pero ya en la filosofía moderno contemporánea, recuerden que la ciencia es un fenómeno moderno contemporáneo. Las ciencias naturales nacieron todas con la llegada de Colón a América. Las ciencias naturales y las ciencias sociales se proyectaron en la Ilustración. O sea que tanto el Renacimiento, que abrió la Edad Moderna, y la Ilustración, que abrió la Edad Contemporánea, nos dieron las ciencias que hoy tenemos. Antes de la Edad Media, antes del Renacimiento, no existía la ciencia con el método de la observación. En la antigüedad y en la Edad Media teníamos la ciencia como parte de la filosofía, la ciencia como sapiencia, no como ciencia del verbo sire, de objetividad sensible. La observación sensible es un fenómeno de las ciencias moderno contemporáneas. La reflexión lógica es el método de la filosofía antigua y medieval, cuyo método era la luz natural de la razón. Y ahora tenemos, a partir de Newton, antes de Newton tenemos ¿cómo se llama? A Kepler, a Nicolás Copérnico con el método hipotético, hipotético deductivo. Tenemos a Newton con los 5 pasos: observación, hipótesis, experimentación, conclusión y comprobación. Así comienza el método, con esos 5 pasos. Pero cuando hoy vemos metodología, ya los pasos en la ciencia nos pasan de 20 pasos. Ya no es tan sencillo, ¿verdad? Se comienza
delimitación del tema, definición del tema, planteamiento del problema, formulación del problema, sistematización del problema, objetivo general, objetivos específicos, contextualización, marco teórico, marco de referencia, marco conceptual, ¿cómo se llama? El paso de búsqueda de los contenidos, presentación de los datos, interpretación de los datos. O sea, al final, cuando hablamos de metodología, estamos hablando de una serie de pasos que de alguna forma se nos ha convertido en toda una asignatura. No es simplemente un método de 5 pasos, es una metodología, es un estudio del método y una secuencia. Y para como se han diversificado y se han problematizado las ciencias hoy día, cada ciencia tiene su método, aunque existe de alguna forma un contenido único de todas las ciencias, un único contenido metodológico, porque todas tienen que pasar por el método de la observación. Esa observación se aplica y se reglamenta por distintas formas. Uno de ellos, por ejemplo, en los enfoques cuantitativos, se valora lo que se llama el conteo numérico de la muestra y se valora la hipótesis, mientras que en el enfoque cualitativo no se valora el conteo, sino cómo la gente piensa la metodología, cómo la gente entiende. La gente es como la fuente a través de la cual se hace la consulta para poder acceder a los contenidos. En conclusión, la metodología se nos ha diversificado y se nos ha complejizado de acuerdo al tipo de contenido y al enfoque. Cuando hablo de enfoque, estoy hablando del background, de la perspectiva, de la mirada desde qué ciencia tú estás hablando. Entonces, se nos ha diversificado el concepto de método y por lo tanto, ya no es tan sencillo como decir 5 pasos. Hay una cantidad de pasos y, vamos a decirlo así, según los casos. Bueno, parece que he dicho muchas cosas, pero en principio he dicho 2 cosas. Que para que hablar de ciencia se necesita objeto y método. Y que el objeto es el contenido y el método es la metodología. Hoy día cuando hablamos de que tú estás haciendo una tesis, tú haces una investigación, se habla en las distintas universidades de 2 asesores. Un asesor de contenido, por ejemplo, si tú estudias medicina, tienen que ponerte un médico. Si estudias filosofía, te ponen un filósofo, una persona que sepa de lo que tú estás tratando, y te ponen un asesor de metodología que sepa del manejo de los pasos para poder ver si se probó o si se cumplieron con los pasos de prueba del método para que eso quede probado. John Montero. Sí, maestro, disculpe. Lo que pasa es que algunos compañeros están pidiendo acceso por el grupo para que le permita ingresar. Sí, pero aquí yo no tengo a nadie, porque cada vez que entra uno yo le doy acceso. Se supone que tengo a 15 personas presentes, pero pidiendo aquí en la sala de espera no veo a nadie. ¿No tiene? No. Bueno, ok. Dile que reparen en el link. A ver. Está okay. En la, ¿cómo se llama? En el WhatsApp. Bueno, entonces, ¿qué decíamos? La metodología es el conjunto de pasos por el cual hay que procesar el contenido. Entonces, ¿qué de especial tiene nuestra materia? Que nuestros contenidos son filosóficos y por lo tanto hay que entender
los contenidos de nuestra materia, cuál es el método que se ajusta, ¿verdad?, al estudio, al procesamiento, al ordenamiento de lo que se llama el cuerpo de temas, de contenidos. Aquí ahora entraron 2 personas a la sala de espera. Vamos a ver. Bien. Bueno, entonces, no sé, ya ustedes, para que vayan tomando, digamos, carta en el asunto, deben ya, a partir de lo que hemos manejado, estar aptos para responder cuando se habla de estatuto científico, ¿de qué se está hablando? Ahí decíamos el objeto y el método. Cuando se habla de metodología, ¿de qué se está hablando? De lo que antiguamente se llamaba método y que eran antes 5 pasos y que hoy se ha diversificado en una asignatura y en una cantidad múltiple de pasos. Entender un poco que no es lo mismo el método de la ciencia, estamos en el método de la ciencia que nació en la edad moderna y en la edad contemporánea, que el método de la filosofía, que tuvo que clarificar cuáles son sus pasos de prueba, no ahora en la edad moderna y contemporánea. La filosofía tuvo que dar cuenta de sus pasos de prueba durante toda la Edad Media. Es en la Edad Media donde tenemos aquel pleito de lo que se llama fe y razón. El método de la filosofía es la razón, luz natural de la razón, de frente a lo que era en la Edad Media una cultura teocéntrica, donde el método era la fe. ¿Por qué creemos que Jesucristo resucitó si no hay prueba visible ni lógicas? Porque la inducción, ni la deducción, ni la analogía, que eran los métodos que se manejaban a la luz de Aristóteles, no daban prueba de la resurrección de Cristo. Porque era conocimiento, no por el método de la filosofía, sino por el método de la fe. O sea, ¿qué es la fe? La palabra lo dice. Entonces, y creemos en la palabra. O sea, la fe es creer, pero lógicamente que se tienen que cumplir unos criterios para aceptar que eso sea una doctrina cristiana. O, en su caso, habían otras manifestaciones religiosas, como era el judaísmo y era el islam allí en la Edad Media. Entonces cada una presentaba cuáles eran sus criterios para que eso pueda ser validado como parte de su fe. Pero las tres, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, eran religiones reveladas. A lo que vamos. Allí el método de la filosofía tuvo que crear su autonomía de frente a lo que se llamaba la teología, con el concepto de luz natural de la razón, apoyándose en Aristóteles, incluso en Platón. Y se comenzaron a hablar en lógica de los principios, digamos, del recto pensar. Algo así como el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido, el principio de identidad, el principio de razón suficiente. Fueron los principios que fueron como validando lo que era el método de la filosofía. Recuerden que la ciencia no existía. Si tú le decías en la Edad Media o en la Edad Antigua a uno de esos filósofos o a uno de esos teólogos de que todos los cuerpos caen a una velocidad de 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿y cómo tú sabes eso? Porque yo lo estoy midiendo. Es que el filósofo ni el teólogo te lo iban a aceptar porque de hecho hubo pleito cuando apareció ¿cómo se llama? El telescopio de Galileo Galilei. No se aceptaba. ¿Por qué no? Porque ese método de la observación era de los sentidos y los filósofos traían como una bandera desde la tradición
Los sentidos nos engañan. ¿Cómo Tales descubrió que todo era agua si los sentidos no nos decían que todo era agua? Por la razón, no por los sentidos. ¿Cómo Anaxímenes descubre que todo es aire si los sentidos nos dicen que todos son cuerpos corruptibles y generables? Por la razón, no por los sentidos. ¿Cómo se descubre el tema de la esencia, del ser, del ápero? Es por el ejercicio de la razón y la discusión entre expertos. El método comenzó llamándose dialéctica, y después, no la dialéctica de Hegel, sino la dialéctica de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, la discusión entre sabios, que en Platón era el diálogo que está presente en Sócrates en todos sus libros, la discusión entre expertos. Entonces después en la Edad Media, usted encuentra que la escolástica, el método, la discusión entre sabios, había que defender una verdad, pasándola por la lógica de todos los expertos, que todo te lleve en la contraria, y si sale a la luz, refutando todas las adversidades, sin entrar en contradicción con el método de la lógica, deducción, inducción y analogía, entonces era concebido como verdad filosófica. Era una discusión entre filósofos. Entonces, cuando entramos con Galileo Galilei y que la Tierra es redonda y que hay 9 planetas, Galileo no vino discutiendo, sino que vino observando con lo que se llama, con una hipótesis que era la de Copérnico, de que el centro del universo era la Tierra. La ciencia nace no con el método de la discusión, sino con el método de la observación. Y en ese sentido, la filosofía ya tenía definido su método en la tradición. Y la ciencia comienza a perfilar, a crear lo que se llama su método científico, y de alguna forma haciéndole guerra al método filosófico. Entonces, la filosofía, yo no puedo decir que ya se salvó de esa guerra. Todavía la filosofía está peleando su puesto entre lo que se llama el mercado, la sociedad. Todavía la filosofía está peleando su lugar como autonomía y rigor de verdad y de validez. Incluso la misma filosofía se ha encargado de dilapidar, destruir lo que se llama los conceptos de seguridad y objetividad del método, y ha optado por lo que se llama ¿cómo se llama? El ensayo, la inseguridad, la propuesta, en función de lo que se llama no el objeto o el objetivismo, sino en función del que sustenta una doctrina o una verdad. Es más importante el hablante que lo que dice. Es más importante respetar la opinión que respetar. Más importante respetar al que opina que lo opinado. Yo te dejo hablar y te entiendo y te respeto y te acepto, pero no por lo que tú dices, sino por lo que tú eres. Entonces, hoy la filosofía se ha ordenado más a eso que se llamaría hoy los derechos, los valores de la persona, que los valores del objeto, que la calidad del objeto. Y hemos aguado lo que se llama la filosofía en su objetividad. De hecho, hoy por hoy, la ciencia se presenta como más valiosa, como más pesada, como más rigurosa que los conceptos filosóficos ante el sentir de la intelectualidad y el sentir de la humanidad. Y se vive desechando la filosofía. Pienso que nosotros mismos nos hemos qué sé yo, tomado hemos ido destruyendo, hemos ido invalidando, hemos creado la teoría en contra de nuestro mismo contenido, de tal manera que ahora ya la filosofía es cualquier cosa. La filosofía no tiene un contenido, sino que cualquier contenido es filosófico, y basta que tú tengas una diversidad o esté apto para la discusión y que sostenga un pensamiento y establezca unos contenidos, y ya eso es filosófico. Ya no es el ser ni el sentido, sino más bien es
la innovación, la creatividad, el ensayismo, la filosofía ha perdido lo que se llama su proceso metodológico y se nos va imponiendo a partir de lo que se llama estas dos grandes corrientes del siglo XX, que son, ¿cómo se llama? La fenomenología, no el fenomenismo, sino la fenomenología, y la fenomenología y la hermenéutica se han ido imponiendo como métodos y se nos ha convertido la filosofía más bien algo así como en lingüística, en filosofía del lenguaje. Entonces, en el siglo XX, el filósofo más famoso del siglo XX fue Bertrand Russell y llegó a decir que mientras es problema es filosófico y cuando uno entra en los contenidos y en la solución se convirtió en científico. Oye, ¿por dónde vamos? Ya no tenemos contenidos, sino que lo que tenemos es método. Y no tenemos método, sino que lo que tenemos es problema. O sea que, de alguna forma, y ¿acaso Bertrand Russell no sabía del ser, del tema de lo que se llamaba la cosmología, del tema de lo que se llama la teología, el problema de Dios en la humanidad? Sí lo conocía, pero no le interesaba. Lo tiró al mundo de la discusión que no llega a una respuesta. Entonces, los temas filosóficos se nos han aguado. Y lógico, ¿cuál es mi respuesta ante esa problemática? Si tratamos de agarrar los temas filosóficos como se está haciendo hoy, con los métodos científicos, que eso fue lo que hizo Bertrand Russell y su hijo ideológico, ¿cómo se llama? El de la lógica, que creó dos corrientes en el siglo XX. Wittgenstein. Wittgenstein, me parece, es Wittgenstein. Sí, Ludwig Wittgenstein, sí. Entonces, fueron creando una nueva forma de entender la filosofía. Entonces, la filosofía se entiende ya, para el segundo Wittgenstein, la mira como un problema de la lengua y como problema de la psicología. Si tú tienes problemas, cuando tú lo objetivizas o lo verbalizas, sale del problema porque entra en los juegos del lenguaje. De tal manera que ya el problema no es que tú estás discutiendo, eso ya sería una retranca, sino si te ha liberado objetivizándolo y poniéndolo en discusión con el grupo. En ese sentido, la filosofía se le perdió el objeto y se quedó ahora en pura metodología, tanto en Bertrand Russell como en Wittgenstein. Y nosotros traemos abanderado a Wittgenstein y a Bertrand Russell como los grandes padres de esas dos grandes escuelas del siglo XX, que son el Círculo de Viena, padre de la ciencia hoy día, y la escuela de Oxford, la escuela de Oxford, padre de la lingüística de hoy día. Y ahí estamos nosotros. La filosofía perdió su objeto, o el objeto está por ahí vagando, sin pertenecerle ni a la ciencia ni a la filosofía. Le pertenece a la cultura y a la religión. Entonces, el filósofo se encarga de problematizar a la ciencia. Entonces, antes la filosofía era, en la Edad Media, la sierva de la teología. Hoy nadie lo ha dicho, pero a la luz de lo que estamos viendo, muy bien se podría decir que la filosofía es la sierva de la ciencia, a la luz de lo que estamos viendo, o la capacidad de ingenio que tenemos el hombre de inventar. No estamos muy lejos de Pitufo, filósofo, bla, 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 bla. Y al final tú te pones a escuchar lo que está diciendo Pitufo, filósofo, y es un experto en problematizarlo todo y no concluir nada. El único que busca solución en esos muñequitos son Papá Pitufo y Pitufo Genio. Lo único que hace Pitufo filósofo es crear ideas
que al final lo que hace que problematizan el pensamiento. Por ahí es que va, parece algo irrisorio, pero es nuestra filosofía, tal como la vamos llevando nosotros los filósofos, por ahí es que nosotros vamos. Un juego del lenguaje, un manejo de la reflexión, un saber hablar, un ser experto en hablar bonito y envolver el pensamiento del otro y agarrar cualquier tema y disluirlo en el lenguaje sin caer en ninguna conclusión. Lógico que para el que menos sabe, lo estaremos llevando a un mundo, sacándolo de su mundo y llevándolo a un mundo tal vez un poco más fantasioso, pero es problemático que nunca aterricemos en nada que fue la intención de los primeros filósofos antiguos cuando buscaban el arjé, de qué estaba hecho todo. No era caer en la vaguedad del pensamiento. Cuando Tales dijo agua, no vamos a decir que tenía la razón, pero tenía un contenido, el cual estaba proponiendo y el cual estaba discutiendo y el cual estaba defendiendo. El filósofo que hoy tiene un contenido se le acusa de objetivista, se le acusa de, ¿cómo se llama? Dogmatista, se le acusa de encerrado, porque aquí no es cuestión de tener objeto, sino de tener verbo. Es cuestión de aprender a entender los lenguajes y dialogar con todos los lenguajes. Pero se nos han perdido, la filosofía se nos ha perdido. Entonces, uno se hace la pregunta, en esta clase que vamos a trabajar en metodología de la filosofía, si tuviéramos unos contenidos establecidos, entonces ya habría que entender cuál es el problema que vamos a trabajar y cuáles son los pasos para resolverlo. Pero la filosofía de hoy no tiene contenido establecido. Cada uno de ustedes tiene que ingeniársela para buscar un tema de acuerdo a sus aspiraciones. Y viene la otra pregunta. ¿Cuáles son los pasos para resolver esa problemática filosófica? Esos pasos es el método, es la metodología en nuestra clase. Y la respuesta que hoy por hoy está dando el mundo, las universidades, los filósofos, es coger el conjunto de pasos que tiene la ciencia, validez de criterio, validez de contenido y validez de constructo teórico, lo explicaremos más al paso, lo que se llama formulación del problema, delimitación del tema, escoger todos esos pasos y aplicárselo a la filosofía. ¿A qué filosofía? Al tema que tú te ingenies reflexionar como filosófico. Entonces, y aparentemente el buen uso del método le dará le dará al tema que tú encuentres el rigor de filosófico. Entonces, ahí tenemos una problemática, ¿verdad? Me ha tocado a mí dar esta materia, lindísima. Lo más probable es que ustedes estén en una línea muy diferente a la mía, porque ustedes son hijos de su tiempo. Yo soy hijo de la antigüedad, pero eso no significa que no podamos aprender unos de otros. Hay que entender qué es lo que se entiende por metodología y vamos lógicamente que hacer una especie como de repaso de la metodología que practica la ciencia, tratando, porque es lo que se hace hoy. Cuando a ti te piden una tesis, un muchacho, todas las tesis de filosofía tienen los pasos de la ciencia de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Hacer una reflexión filosófica sobre esos pasos de cómo se dan en la ciencia y cómo se espera que se practiquen en sus temas filosóficos. Es una oportunidad para ustedes, si alguno de ustedes quiere coger un tema o ya tiene su propio tema, para, en la medida que lo vayamos explicando, que vaya haciendo ese ensayo por su propia inspiración, ¿verdad? Vaya aplicándole esos pasos en la medida que vamos discutiendo y hablando de esos temas, y así van teniendo la ventaja de que van teniendo una especie como de asesoría indirecta, ¿verdad?
si en la medida que vamos explicando los pasos, usted lo sabe aplicar a su tema, pues entonces él va de alguna forma dándole la metodología que hoy se pide para lo que se llama sus temas filosóficos. Bueno, nos quedan unos 3 minutitos para que se nos cierre. Vamos a abrir en el mismo link, vamos a abrir de una vez. Ya para la entrada, yo vengo ya a escucharlo a ustedes en sus opiniones y a responder sus preguntas. Recuerden que de la clase de hoy, entonces saldrá un cuestionario con que yo le voy a llevar a YouTube este contenido, y cuando la plataforma me lo permita, lo subiré a la plataforma para que entonces ustedes puedan accesar a él por si se le olvida alguno de las respuestas que tienen que dar, porque se supone que las preguntas están respondidas en lo que hemos ido hablando. En los minutitos que nos quedan, si alguno quiere comenzar con alguna pregunta o alguna intervención. Yo quiero intervenir. Adelante, sí. Profesor, justamente cuando usted dijo que somos hijos de nuestro tiempo, y es verdad, yo me hacía esa pregunta mientras usted hablaba, porque mientras usted hablaba lo veía como un poco complicado, porque ya estamos acostumbrados, especialmente ahora en este tiempo de coronavirus, que han salido todas las teorías filosóficas, y así como usted dice, de ensayos, con Zizek, Byung-Chul Han, Judith Butler, hablando sobre todo lo que va a transformar y todo lo que se va a transformar con todo esto del coronavirus y todos los cambios económicos, sociales e internos que vamos a tener. Y realmente es a lo que de verdad, por lo menos en mi caso, ya yo me estaba acostumbrando. Entonces, en el caso suyo, profesor, ¿qué autores usted cree que nosotros, o si hay un libro que uno pueda comprar o pueda descargar, o si hay autores que usted recomienda leer con relación al tema de la clase, y eso para ir quitándonos un poquito ese dispositivo y ver las otras formas de ver la filosofía? Yo, mira, me falta menos de un minuto y me va a cortar. Vamos entonces a cerrar y entramos a responder tu pregunta con la entrada. Si quieren, para no ser así pronto, nos damos unos 5 minutos. En unos 5 minutos, cuando estén 14, pues comenzamos a responder. ¿De acuerdo? Nos vemos en unos minutos.